Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé si está Miguel Ángel Millar por allí en el estudio, pero nosotros estamos aquí ya en la llamada de hoy. La llamada es siempre todos los días a esta hora para el República de los Ríos. Y el día lunes en especial para que estemos con Roberto Morales, con Matías Fernández, con Bárbara Clet, con Felipe Rifo. No veo a Felipe, ya a ver si está en algún momento por allí. Para conversar. Hay varias cosas súper relevantes que yo creo que vale la pena este día lunes temprano. Bárbara, creo que tenemos problema con el audio. Puede ser la propia configuración del audio del Skype, lo cual se resuelve cerrando el Skype y volviéndolo a abrir, o mejor, siempre el infalible reiniciar el computador. A veces es mejor, digamos. Pero debieras entrar. Pero no se escucha, ¿eh? No se te escucha. Y lo otro es que puedes sacar el manos libres, a ver si funciona sin necesidad de micrófono. Yo creo que es mejor reiniciar. A veces, claro, como dice Matías, tiene una fuente de micrófono distinta. Entonces, o sacas el manos libres o reinicia el mecanismo. Mientras tanto, la bienvenida démosla entre todos, digamos. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí estamos. Como dices tú, hay muchas cosas. Sí, ¿eh? Bueno, siempre es interesante, sí, en realidad. Es cosa donde poner el foco y aparecen elementos muy, muy importantes, dependiendo de para quién es importante, ¿no? Entonces a veces abarca mucha gente, como lo que pasó con las denominadas elecciones, entre comillas, en Estados Unidos, que bien vale la pena comentar también una vez más el sistema que tienen para elegir a sus autoridades. Y claro, lo que suceda en Estados Unidos, en ese sistema, termina siendo muy influyente en el mundo, digamos, ¿no? Algunos dicen cada vez menos, pero sigue siendo muy influyente. Lo que pasa en Valdivia con los temas de los femicidios o asesinatos de personas, digamos, también es algo que ha impactado. La definición en las distintas organizaciones políticas respecto de quiénes van a ser los candidatos, no solo a constituyentes, sí, sino también los candidatos a concejales, alcaldes, gobernadores, etcétera, está llenando todo de nuevo. Y la ciudadanía que no participa directamente en los partidos políticos, ni siquiera indirectamente, también grupos organizados, organizándose para poder plantear sus propias demandas a través de sus representantes, sin tener que necesariamente llegar a acuerdo con los partidos políticos que están en proceso de revisión o de congreso, ¿no?, para poder determinar cómo mejor actuar en estas condiciones. Y así van emergiendo y está lleno de dinámicas que gustosamente vamos a conversar hoy día. Perfecto, me parece. Matías Fernández. Ay, sí, disculpa. No, bueno, yo creo que Roberto un poco resume
dos temas como de fondo que merecen ver, y algo adelantamos también la semana pasada, y la semana pasada fue más bien, tuvimos un putpurrí de opiniones de distintos temas, fue bien entretenido, pero no pudimos entrar así como de lleno en uno como tal. Eh, las elecciones de Estados Unidos, obviamente, fuera de las expectaciones generales que genera un proceso así, y los primeros 2 días de entender cómo funciona su sistema electoral, y un debate interesante también pensando en la nueva constitución, ¿no? O sea, como hay personas que han planteado, por ejemplo, que Chile pase a tener un Estado subnacional, es decir, descentralizado, que es como funciona en cierta forma también países como Argentina o países como Estados Unidos. Eh, y sería entretenido ver la posibilidad de eso, o un cambio, por ejemplo, tan importante en el método eleccionario, desde ese punto de vista. Ahora, nosotros no tenemos la población que tiene Estados Unidos, y eso obviamente condiciona cualquier decisión de ese tipo. Pero creo que hay harto tema para hablar esta semana. También tuvimos una semana durísima, lo comentó Bárbara también la semana pasada. Fue peor todavía lo que desarrolló, los feminicidios y los crímenes de odio contra la comunidad LGBT en este país. Pareciese que no es cosa del pasado. Varios casos, fue el funeral, de hecho, de Tania la semana pasada. Eh, y es bastante preocupante la situación que se genera, no solamente en esta región, que es la que subió lamentablemente los índices, sino que también a nivel nacional, y la poca preocupación de los servicios. La verdad, no hubo ningún pronunciamiento importante con respecto desde ni el CERNAMEC ni el Ministerio de la Mujer. Independiente que sean de este gobierno y que uno no espere mucho de este gobierno, uno esperaría acciones más concretas en el corto plazo, y ni eso hubo. Así que es una semana de noviembre bastante compleja de analizar, pero creo que hay harto que podemos conversar. Así que saludo también a Roberto, a Víctor, a la gente, al equipo que está en la radio. Entiendo que no está Miguel, pero está todo el equipo que Sí. hace posible el República de los Ríos, y a Bárbara, que siempre está desde los paisajes más, los mejores paisajes de acá del República de los Ríos los lunes en la mañana. Y la escuchamos ya. ¿Cómo ¿Me estás, Bárbara? escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Ay, qué perfecto. bueno. Qué No, bueno volver a tener voz. Ah, todo bien. ¿ah? ¿Cómo estás? Estábamos haciendo agenda nomás. Sí, mira, yo no escuché mucho, pero un poco a Roberto y a Felipe. Y sí, pues yo creo que pasamos una semana bien importante para la humanidad en varios aspectos, como país y también las elecciones norteamericanas que nos tenían a todos de alguna manera involucrados desde la curiosidad más básica hasta también desde la preocupación en lo que tiene que ver con el sentido y la forma de entender la democracia. Así que pues, vamos a tener temas interesantes, pero no podemos dejar bajo ningún punto de vista de lado la temática que planteó Felipe, que todavía no se suma, que tiene que ver con el tema de las cuotas, el tema de los escaños, que él planteaba, ¿no es cierto?, ahí una diferencia con respecto a nuestra opinión la semana pasada, ¿se acuerdan?, con respecto a lo que implicaba uno y otro y en cuál él tenía su preferencia. Creo que es un tema que no es menor, y creo que también lo que pasó en Estados Unidos de la primera mujer, ¿no es cierto?, como vicepresidenta, y además con una connotación de pertenecer a otra cultura, creo que da pie para que conversemos cómo llegar ahí, en definitiva, ¿no? ¿Qué significa para la mujer llegar ahí y cuál es la responsabilidad que tiene toda la sociedad entera para que eso ocurra? Bien, ahí están los temas generales sobre los cuales vamos a ir transitando. Eh, yo agregaría localmente dos cuestiones, una más local que otra. El- Ustedes seguramente habrán visto que desde hace ya meses, si no años, ¿no?, se generó en el entorno del sector conocido como la Pampa Kramer, la ex Pampa Kramer, una especie de conflicto, digamos, ¿no? Originalmente la preocupación porque
aparecen algunas iniciativas privadas que iban a construir departamentos, qué sé yo. Luego eso fue derivando a otras cosas. En un momento se discutió acerca de, bueno, qué pensaban los vecinos. Los vecinos, nadie, obviamente nadie, y esto es obvio en Chile, nadie les preguntó. Y los vecinos empezaron a preocuparse porque estaban viendo, digamos, que se estaba produciendo algo ahí que tenía que ver con cambiar el entorno, cambiarlo radicalmente. Yo recuerdo haber tenido conversaciones hace años acerca de esto. Y ahora reventó definitivamente con la construcción, con la presencia de maquinaria, todo lo que supone eso, pero básicamente con que hay un proyecto concreto, o sea, hay una obra que se va a construir allí, hay una intervención entonces, ¿no? Y más allá de la cuestión legal incluso, porque ahí hay un debate legal que es interesante respecto a la propiedad. Algo me comentaba gente hoy en la mañana que está trabajando en el tema, trabajando sin ser dirigente ni público ni nada por el estilo, pero está trabajando en términos precisamente de identificar qué es lo que ha ido pasando allí en la historia del terreno y cómo esto implica que se estarían pasando a llevar una serie de derechos incluso constitucionales. Pero bueno, ahí hay una patita, ¿no? Que seguramente se va a dirimir y que va a ser muy relevante. Pero la otra es el tema de la pregunta a la comunidad. Y eso sigue sin hacerse, sigue sin haber diálogo al respecto. Esto es responsabilidad fundamental del municipio porque ellos son los que van a construir una obra allí, que es la Casa del Adulto Mayor. Pero además, obviamente, cuando hay un conflicto en una ciudad, es responsabilidad de todas las autoridades que están en el entorno. Y cuál más de las fuerzas organizadas, vivas, etcétera. Ese es un tema. Me parece que es relevante decirlo y llamar la atención sobre aquello, y llamar la atención en términos de que no es una demanda de alguien que se le ocurrió defender su plaza, que ya sería bastante, digamos, que decir en este país, sino que aquí hay una cuestión de ciudad, digamos, ¿no? Que creo que es bastante fácil de entender en términos de que son sectores importantes de desarrollo urbano que habían logrado establecer un espacio de área verde que no se tocaba. Bueno, esas cosas son bien relevantes. La otra cuestión muy local, mucho más local, a propósito que está aquí, que ustedes están de hecho los tres vinculados estrechamente a la Universidad Austral de Chile, laboralmente digo, yo también. Y la discusión que se ha dado respecto de los constituyentes, creo que Roberto lo mencionó, tiene varias patitas distintas. Es bien interesante además esa discusión, yo creo que mal no está, podría estar mejor. En el caso de la universidad, hay una discusión que se está dando dentro de la universidad y que salió el miércoles pasado en el Consejo Académico de la universidad, que es, ¿qué pasa si hay académicas o académicos que sean constituyentes? ¿Se les libera? ¿Se les apoya? O sea, uno podría decir desde la calle, absolutamente, desde la calle, absolutamente, uno podría decir, existe la posibilidad de que sea cosa de ellos, hasta que uno diga, es responsabilidad institucional apoyar el desarrollo de una presencia allí, independiente del color o de las banderas que levante cada candidato, en términos de apoyo de contenidos, ¿no? De espacios de debate, por ejemplo, no sé, de implementar un espacio para que si hay constituyentes, esos constituyentes de alguna manera aprovecharan también el espacio universitario como un espacio interesante para poder construir contenidos, posiciones, etcétera. Eso está abierto como discusión al interior de la universidad y se va a resolver incluso en términos de si los constituyentes van a tener derecho a goce de sueldo o no. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque tengo el absoluto convencimiento de que va a haber candidaturas de la universidad, desde la universidad. No de la universidad, pero desde la universidad. Algunas más visibles que otras, etcétera, pero van a haber. Y segundo, porque hasta aquí la discusión se ha dado
no mucho, pero ya se ha dado en los lugares donde tiene que darse también, digamos, donde se van a poder decidir cosas, digamos, en el Consejo Académico. Así que le dejo planteadas esas cuestiones, no sé si sabían o no, pero por ahí va el tema también de poder incorporar estas cuestiones un poquito más inmediatas. Oye, Matías había levantado el dedo. sí, me interesa mucho. Gracias por introducir esos temas. Eh, dos cosas. La primera con respecto a lo del parque urbano, o del parque urbano, perdón, del parque Kramer. Me adelanté como 20 años en Sí, concretar un está proyecto. bien. Eh, ahí hay un tema como bien interesante porque de hecho cuando llegue Felipe probablemente va a conversar un poco él ha estado en los últimos movimientos tratando de llevar eso al consejo, de poder mejorar o revertir la situación que hay con respecto a ello. Y allí yo tuve bueno, tengo la suerte de conocer al dirigente, el Humberto Mera, y también gran parte de las personas que viven allá porque yo viví cerca algún tiempo. Y nosotros, no sé si recuerdan, nosotros en el 2018 tuvimos un conflicto político importante en el Consejo Regional a partir de este proyecto que se quiere instalar ahí, que es un centro recreativo para el adulto mayor. Y el conflicto estaba, o por lo menos desde la prisma desde nosotros, así como me refiero de nosotros como equipo que trabajamos para el Consejo Regional, era que este centro recreativo del adulto mayor, si bien no se puede decir que no va a traer un beneficio a los adultos mayores, porque no trae. Pero el problema es cómo llega ese beneficio y cómo finalmente impacta en la calidad y vida de los adultos mayores. Y ahí, haciendo un pequeño análisis, nos dimos cuenta de que acá en la región, como en muchas otras regiones probablemente, si bien yo creo que todos saben aquí que como el eje de la municipalidad es el adulto mayor, no sé cómo está en todas partes, se ha trabajado supuestamente para que sea una ciudad amigable con el adulto mayor, etc. Pero la inversión en el adulto mayor está tan disgregada que finalmente este esfuerzo se vuelve un esfuerzo totalmente como aleatorio dentro de la región y dentro de la ciudad, porque dentro de las defensas que hacía el alcalde para presentar el proyecto, cuando nosotros entramos era solamente una actualización de moneda, porque ya había sido aprobado, estaba el que le debíamos entregar a la región un centro recreativo. Entonces, partiendo de esa base, hay una mirada como, no errada, pero sí en el fondo corregible con respecto a lo que este centro podría ser. Y lo segundo, que es lo más importante y final, tiene que ver con un problema grave que tiene este municipio, que acarrea de muchos años atrás, y que se agudiza en la gestión de Omar Sabat con respecto a las consultas ciudadanas. Que las consultas ciudadanas pasan a ser simplemente una lista de supermercados, donde si participan algunas personas y los que no van son porque simplemente no les interesa su territorio. Y esto es prácticamente las mismas palabras que ha ocupado el alcalde con respecto al Parque Kramer. Entonces, aquí hay un conflicto social, medioambiental importante porque las áreas verdes, a pesar de que son varias en Valdivia en comparación a otras ciudades, se están reduciendo cada vez más. Los espacios para construir son limitados y al mismo tiempo la sociabilización de los proyectos se hace finalmente por grupos. Entonces, ¿qué es lo que hace el alcalde, entre comillas, inteligentemente? Porque él no decide hacerlo, o puede ser que sí. Es finalmente enfrentar a la ciudadanía, en este caso a la agrupación de adultos mayores liderada por un comunicado de varias veces que ha respaldado precisamente la creación del centro, y por otro lado la comunidad que quiere proteger su espacio verde, que no está en contra de los adultos mayores. Y el alcalde finalmente le beneficia esta posición de ponerse atrás, de decir, oye, ustedes no quieren nada con los adultos mayores, porque ese ha sido su discurso, y es lamentable que la autoridad comunal opine de esa forma. Una autoridad comunal tiene que generar soluciones, tiene que buscar apaciguar el conflicto, no acrecentarlo más dentro de su comunidad. Y eso tiene que ver, lamentablemente, por los cálculos electorales que hace Omar Sabat. Acá la región tiene una deuda importante con el adulto mayor. Nosotros, de hecho, desde el Consejo estamos trabajando en un plan regional del adulto mayor que haga una inversión mucho más integral de lo que se invierte ahí, pero este tipo de cosas finalmente son como cosas concretas que le ponen urgencia y que finalmente, como vuelvo a decir, ponía
en disputa la comunidad versus la comunidad. Y acá hay un problema finalmente de gestión. Y esto lo podemos también reproducir, y qué interesante cómo cambian también las cartas. Aquí sería bueno cuando esté Felipe. Felipe ahora está defendiendo el hecho de que los vecinos defiendan su espacio verde, y bien por eso, porque entiende que hay un proceso de participación viciado. Pero, por ejemplo, con respecto a los estacionamientos subterráneos, fue lo mismo. Hay un problema de participación importante de la gente que está ahí y también de temporalidad del proyecto, que muchos concejales no tuvieron tampoco la intención de poder pujar más allá para revertir esa situación. De hecho, fueron minorías los que querían revertirla y eventualmente evitar los estacionamientos subterráneos. Entonces, este tipo de cosas no solamente se da acá, sino que se está dando en varios proyectos, y también la ciudadanía está mucho más alerta con respecto a la participación ciudadana. Por suerte, el Parque Defensa del Parque Kramer ha tenido algunas acciones, entre comillas, legales, que está buscando poder solucionar esto, y han por lo menos entregado alternativas, lo que el alcalde tampoco quiere. Y con respecto a lo segundo que mencionaba Víctor, con respecto a... Perdón, se me fue la segunda parte de la patita. Los constituyentes de Pero la ahí universidad. Ahí lo podemos La vamos pelotear, sí. matizando. Sí, y lo constituyente, yo tengo una opinión con respecto. O sea, la municipalidad está... Hay otro elemento que quiero agregar para que Roberto también haga el análisis a lo que menciona Víctor. La situación en la que está la universidad hoy. En el sentido político-administrativo. La universidad ha tenido como dos golpes importantes este año. El primero fue el caso que revienta con esta Contraloría Interna, y el segundo que no pasó hace mucho, cuando los cargos estuvieron a disposición, y que genera también un revoltijo importante para la toma de decisión, que sin duda afecta la posición institucional o no. Yo personalmente creo que las instituciones, si tuvieran los profesores o los docentes o cualquier integrante de la universidad tuviera embebido lo que es la misión y visión de la universidad y también de las áreas en las que trabajan, sin duda que la universidad debería apoyar sin lugar a dudas a cualquier docente o incluso, o sea, como cualquier persona que sea parte de la comunidad universitaria que vaya constituyente, porque significa que si la persona está dentro de esa institución y realmente esa persona refleja los valores de la institución no debería, ¿por qué no?, apoyarla. El tema monetario es un tema ya fino. Hay pretensiones económicas, no hay pretensiones económicas, pero eso lamentablemente creo que es como menester de otra conversación. Te doy el pase, Roberto, si es que quieres. O no, le hago un globito a la Bárbara. Con chanfle. Nada, que detrás de todos estos temas está el tema de la participación, ¿no? Y en realidad, y también del bienestar común, porque uno dice, bueno, si por ejemplo hay lugares en los cuales si se generase participación en Valdivia, la gente formaría poco menos que grupos de choque en contra de los delincuentes, ¿no? ¿Me entiendes? La gente le gustaría, si tú haces una participación efectiva y recoges directamente, hay gente que está dispuesta a perseguir directamente a lo que ellos consideran delincuentes, y que incluyen a migrantes, negros, etcétera. O sea, eso es participación, ¿no? No se da. Entonces uno dice, oye, cuidado, la participación en sí misma no constituye como resultado un bienestar colectivo, ¿no? Uno tiende a pensar que sí, pero es un poco, no sé, romántica, ingenua, esa postura de que piensa que porque simplemente se participa, se está teniendo buenos resultados. Ahora, algunos autoritarios, ¿cierto?, piensan, ¿cierto?, y dictatoriales, que no, que por eso es que tienen que ser unos grupos pensantes, unos técnicos, los dirigentes máximos los que toman decisiones. Entonces, te fijas que el asunto es complejo, porque uno dice más participación, ¿cierto?, pero el resultado puede ser incluso en contra de la propia gente, ¿no? Entonces, ¿cómo ir, digamos, qué es lo que mide la participación? El resultado del bienestar colectivo, me parece a mí. Si no se tienen vistas, que es un bienestar colectivo, ¿no?, un bienestar de mejorar calidad de vida de todo el conjunto de la gente, en realidad eso es lo que tendría que habilitar y tendría que ser el sentido último de la participación ciudadana, ¿no? Ciudadana en todos los aspectos, ¿no? El tema de la consulta indígena, la participación de las mujeres, la participación dentro de las universidades. ¿Por qué se reclama tanto el tema de la necesidad de la triste mentalidad en la universidad?
siempre terminamos hablando de los académicos, hablamos muy poco de los funcionarios y de los estudiantes. Los estudiantes cuando reclaman, pero en realidad es lamentable pensar que el estudiante para que se visibilice tiene que andar reclamando. O sea, el estudiante puede proponer modalidades educativas, propuestas, ser más influyente en la definición de muchas cosas, pero no lo es, ¿no? Menos lo es un funcionario que es considerado como un auxiliar de servicio en el fondo, técnico, profesional, pero un auxiliar, ¿no? de la universidad. Por lo tanto, en una concepción de institución como las universidades en Chile, de la cual, digamos, la Universidad Austral es una de ellas, por supuesto, destacada positivamente, pero también es una institucionalidad muy dura, muy jerárquica. Entonces, este asunto de los constituyentes a mí me llama la atención cuando está reglamentado, es decir, han habido presidentes o candidatos a presidentes rectores de la universidad, como Magnif. Carlos Hartmann fue, digamos, decano, rector de la universidad y ha sido candidato, dirigente de la democracia cristiana, gente de la UDI, y así podemos ir nombrando. Vara fue intendente, Egon Montesino viene, por decirlo así, de afuera, se está incorporando a la Universidad Austral, ¿no? Pero también, es decir, hay hombres y mujeres, mayoritariamente hombres, ¿no? Por todo este tema de cómo opera el sistema patriarcal, pero en definitiva, existiendo mujeres altamente capacitadas, ¿no? Y que igual, digamos, han tenido un protagonismo importante, de manera directa o indirecta. Aquí tenemos a Bárbara, ¿no? Que fue también presidente de partido, candidata, la Loli, digamos, que también fue candidata a alcalde y que fue funcionaria de la universidad, ¿no? Entonces, podemos ir buscando y encontramos, hay un reglamento. O sea, cuando a ti te nombran funcionario público o tienes un cargo, tú como que congelas tu situación universitaria y no recibes, está definido, está reglamentado, ¿no? Está reglamentado, ¿no? O sea, cada vez que alguien ha cumplido alguna labor de ese tipo, y en este caso no es diferente. Así que yo creo que el debate no es ni siquiera reglamentario, fíjate, es un debate más político, ¿ah? Y lo cual me parece más interesante todavía. Porque si está reglamentado, yo voy como constituyente y dejo mis cargos hasta que termine el periodo y después vuelvo, no hay problema. Y el dinero no me pagan un salario si es que me van a pagar allá, obviamente, si soy funcionario. Pero el dinero ese es para contratar temporalmente a alguien que cumple alguna de las labores que yo realizo. Por lo tanto, está eso claro. Lo que sí es interesante es que se quiere generar una idea que la institución es como un campo neutral, ¿no? Entonces, cualquiera que vaya, sea que esté en su visión, ¿no? Esté en su visión una constitución, digamos, con visiones contrastantes, no importaría, ¿no? Porque se supone que lo técnico, lo científico está por sobre eso. A mí me parece también un equívoco eso. Es decir, la Universidad Austral, ¿cierto? Según lo que se plantea, su misión, visión, no puede, digamos, estar bien con todo el mundo, no puede, digamos, tener una posición que sea neutral y en ese sentido apolítica. Tiene una posición, la manifiesta. Al interior de la universidad hay distintos sectores, pero termina predominando una postura respecto de otra. Entonces, por lo tanto, como institución, hay un problema serio entonces de quienes definen cuál es la posición respecto de la Constitución, del contenido de la Constitución de la universidad. ¿La Facultad de Ciencias Jurídicas por un tema técnico? No es. ¿La Facultad de Ingeniería? ¿La Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales? No. Yo diría que no está en ninguno de ninguna facultad ni en ninguna persona, sino que está en definitiva, en estos momentos está establecido en los cuerpos colegiados, como bien lo identifica Víctor. Ahí se va a decidir, formalmente se puede decidir algo ahí, pero en realidad hay muchas, ya lo hemos dicho, ¿no? Está la estructura formal de una institución y están los poderes reales que están operando, ¿no? Hay influencia, hay posiciones políticas, hay fraternidades, hay pinochetismo, hay, digamos, izquierdismo, hay de todo en la universidad, lo cual es muy bueno, pero tiene que establecerse mecanismos claros de cómo, digamos, de manera participativa, de nuevo, se llega a un denominador común. De otro modo, va a ganar el que maneja mejor, digamos, la cuestión interna, ¿cierto? El que mejor hace
las relaciones o la muñeca, vamos a decir, o la máquina, o como quieran llamarla, ¿no? Y van a quedar siempre sectores afectados porque no pudieron participar, no pudieron hacer presente lo que se tenía. Entonces, lo que yo veo detrás de esto es que hay una profunda crisis del tipo de universidad que está, digamos, funciona en Chile, ¿no? Asociado a que esta presión enorme por tener que financiar la universidad, que el modelo neoliberal lo exige. Entonces hay un tema entre economía y toma de decisiones que hace que hoy día se manifieste esa crisis. Qué bueno que se manifieste porque le tenemos que encontrar salida entre todos. Eso es. Bárbara Así que Clet. está pendiente el trabajo. Bárbara Clet. Hartos temas se abrieron, ¿ah? Ya. Voy a tratar de retomar alguna de las planteadas anteriormente. Primero, con respecto al tema que habló Víctor, yo quiero volver a invitar a perder la inocencia en cómo se toman las decisiones. Primero tenemos que entender que Chile es un país donde el diseño, o gran parte el diseño urbanístico, está en manos de las constructoras, ¿no? O sea, aquí en la Cámara Chilena de la Construcción y todos los espacios gremiales donde convergen, ¿no es cierto?, quienes son de ese rubro, son los que están finalmente tomando decisiones de dónde se construye, dónde no se construye. Hay planos reguladores, pero todos sabemos que algunos están vencidos, están en carpeta para poder ser aprobados por años, ¿no? Hemos conocido diferentes casos que se han dado a raíz de esa situación. Entonces, primero entender eso, entender que es súper importante empezar a pensar no solo en el país, sino que en la ciudad que queremos, y y apostar para ser influyente en función de eso, porque este ejercicio que nos estaba planteando Víctor, no solo lo estamos viendo acá, lo vimos con la gente del bosque también, ¿no? Ojo con quienes compran casas o propiedades, ¿no es cierto?, donde hay parques, área verde. Todo eso a futuro son construcciones, ¿sí? No hay nada que impida, salvo unas normas mínimas, a las constructoras construir sus proyectos de vivienda con áreas verdes. Eso es porque es el espacio de stand-by, ¿ah? Y lo vimos en el bosque. La gente que compró a orillas de un humedal, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, en la parte como de abajo del bosque, eso que después de la Cuesta Grande, finalmente construyeron un edificio. También se generó la misma discusión, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque finalmente esas decisiones, vuelvo a lo mismo, lo toman quienes están construyendo. Así que la conversa tiene que ser también de los políticos y las políticas que están en los espacios de toma de decisión, el mirar eso, porque finalmente estamos siendo reactivos, ¿no? Y no proactivos en el fondo. No estamos... Y tratar de apuntar hacia allá. Ahora, la ley los protege completamente, pero bueno, de eso se trata también en la Constitución que vamos a escribir. Mirar eso, porque es una preocupación que cada vez está siendo mayor, y no solo por el impacto en el medio ambiente, que ya es potente, como decía Matías, cómo se van reduciendo los espacios de humedales, ¿no es cierto?, y áreas verdes, independiente que reconocemos que Valdivia es una ciudad que tiene, pero si hacemos una mirada país, no es la situación del resto del país. Entonces, eso por un lado es un temazo eso, y yo invito a mirarlo también. Luego, el tema del municipio. O sea, también pecamos de inocente pensar de que aquí no hay una tremenda estrategia detrás, que es habitual en la derecha, y aquí más allá de Omar Sabat, el hacer pelear, ¿no es cierto?, dividir para reinar, ¿no? Es una estrategia. O sea, efectivamente, lo que logran es que las urgencias, ¿no?, terminan prevaleciendo a una perspectiva mucho más grande y más amplia, ¿no? Y tenemos muy claro que espacios donde pudiésemos construir o habilitar, ¿no es cierto?, estos centros que son tan fundamentales para nuestro adulto mayor, no era el único lugar. Pudiesen haber habido otros, sin ninguna duda, pero es lo que rentablemente les conviene. Pasó lo mismo con el tema de la feria libre. ¿Cuántos años lleva la gente de la feria peleando su espacio? Y todas las respuestas, por lo menos las que a mí yo puedo constatar de hace un par de años atrás, donde todavía estaba en el mundo del mundo político propiamente tal, ¿no?,
siempre la pelea y la discusión era esta, era por qué no darle ese espacio humanamente necesario para tener un lugar digno para trabajar. Y las respuestas habitualmente tenían que ver con las rentabilidades de los espacios que se elegían, ¿sí? Porque ahí aparecía la Cámara de Comercio, o sea, la Cámara China de la Construcción y los lobbies, porque mostraban un indicador de rentabilidad que hacía que era muy poco rentable instalar en tal o cual lugar. No lo voy a señalar ahora para no estigmatizar a quienes están ahí, ¿no? De tal o cual lugar, la feria libre. Entonces, eso es, así se toman las decisiones, ¿no? No es antojadiza, así se toman las decisiones. Esto ya está planeado, ¿no? Y la estrategia es reducir la participación ciudadana, mostrar que la participación ciudadana es una tole-tole, ¿no? Porque está todo tan dividido que cuando nos sentamos a conversar, los resultados salen para cualquier lado. No sabemos participar, no entendemos lo que significa la participación ciudadana porque no lo hemos hecho, ¿sí? Cada vez se reducen, ahora la estamos abriendo más a raíz de todo el estallido y todo lo que hemos estado requiriendo, ¿no es cierto? Y yo tengo la absoluta confianza que todos estos espacios que se han abierto nos van a ir educando ciudadanamente. Porque tomo lo que decía Roberto, efectivamente pasa que la participación ciudadana puede que el resultado nos sorprenda y sea totalmente distinto a quienes creemos en ella y que creemos que en tal decisión es súper importante y resulta que el resultado puede terminar siendo totalmente distinto. Pero eso es parte del costo de cuando no has tenido esa experiencia, de cuando no conoces tus derechos, de cuando no conoces los impactos que puede provocar tal o cual decisión, ¿sí? Y yo creo que eso es algo que nosotros vamos a ir trabajando seguramente con todo lo que vamos a tener que hacer con el tema de la Constitución, vamos a estar muy embebidos en esos temas y yo tengo mucha confianza que eso va a ser. Con respecto al tema de la universidad, comparto lo que han dicho todos ustedes en realidad, que si efectivamente hay personas que pueden aportar desde su disciplina, desde su conocimiento, desde lo que lo mueve, como ser persona, ¿no es cierto?, en lo político y en lo participativo, me parece tremendamente interesante que así sea y que ahí se resguarde esa inquietud, porque sabemos que esto es un proceso que no es eterno, dura un par de años y después las personas claramente tienen que retornar al espacio de donde vienen. Yo, en lo personal, si pudiese compartir una opinión, efectivamente, a lo mejor, probablemente, como decía Roberto, congelar ese sueldo, congelar ese cargo, las personas vayan a cumplir ese rol, ¿no es cierto?, y retornen al espacio en que estaban. Porque yo siento que hay personas, y si lo miramos desde el punto de vista, por ejemplo, de estos mismos temas, del tema del medio ambiente, ¿no es cierto?, del impacto hacia el medio ambiente y el cuidado, yo creo que hay una tremenda capacidad capacidad intelectual y conocimiento en la universidad que debiera estar puesta ahí, y por supuesto todo lo que es el área social. Yo creo que sí, creo que hay que hacer ese esfuerzo y la universidad tiene que abrirse a esa posibilidad también. Me decía Pero Felipe sabes Rifo. que ahí hay un peligro, Víctor y Matías, Bárbara, porque de nuevo estamos como destacando individuos, ¿no? O que son parte de grupos de investigación o de influencia. Pero a menos que la universidad decida ser el fundamento social de eso, ¿me entiendes? Como institución. Y en realidad no lo va a decidir eso, porque como que generaría un nivel interno de conflicto muy fuerte. ¿Por qué apoyan a unos y no a otros, digamos? Y la universidad no se constituye, digamos, cuando, por ejemplo, el reclamo hoy día es que una persona, ¿cierto?, que puede estar muy destacada, si no tiene respaldo social, ¿cierto?, porque si no va a ir por sus ideas, que claro, pueden ser representativas del resto, pero es una delegación del poder, es una transferencia. ¿Quién le transfiere a esa persona, Pero tú individuo? dirías ¿Quién te que asegura dirías los que mecanismos, ¿cierto? mejor la universidad ¿Cómo? no se meta. No. Yo digo que la universidad debe meterse con todo, pero en el sentido de no ser la institución, digamos, de respaldo, porque en verdad, claro, la persona que va por su área y tendrá que estar vinculado a alguna organización social que le permita, digamos, Bueno, ser... eso es que no se meta. ¿Ah? Eso es que no se No, meta. no, porque en Que sea realidad es decisión como... individual. No, si tú me preguntas a mí, yo creo que debiese tener el respaldo de sus unidades, ¿no? De su unidad académica, su facultad,
que lo respalde, pero que quien, porque claramente, según lo que señala Bárbara con justa razón, hay algunos elementos técnicos, antecedentes, manejo que claramente por ser universidad están más elaborados, están más sintetizados, que incluso desde el punto de vista del tiempo y de la discusión ya hay debates que se vienen dando. Ya, bien. No estoy pensando solo en los abogados, estoy pensando en un médico, estoy pensando en un economista, estoy pensando en cualquier... Claro, pues los candidatos no van a ser solo abogados. Claro, en cualquier académico de la universidad, ya. Pero digo yo que lo que debería plantearse es que debe haber un vínculo con algún movimiento o organización social o política, ¿no?, asegurado, que no vaya el individuo aislado, porque ese es el problema, digamos, del académico o del investigador que se siente que porque maneja algo claro, ya tiene el saber. No, eso sí que es más peligroso que no fuera. Está claro, ¿no? Desde mi punto de vista. Pero de todos modos la ley te impone que vayas en una lista, así que algo de adscripción vas a tener que tener. Pero por eso es importante los mecanismos de funcionamiento de la convención, que fue un debate durante el fin de semana que la derecha está encrispada entera, porque dice, oye, nos están modificando constantemente cómo iba a funcionar esto, y en realidad nunca estuvo definido. Entonces, de hecho, es un debate muy interesante porque de hecho se está adelantando, hay una tesis, o no una tesis, una idea de poder instalar ciertos cabildos regionales, comunales, que insumen a la convención, y que yo encuentro muy interesante. Lo que en el fondo te cambia, y esta es otra cosa que lamentablemente yo extraño en el debate no con toda la derecha, pero sí con gran parte, porque me dice, oye, pero va a haber gente que no sabe ni redactar legalmente este asunto. Oye, la primera parte se entregan las ideas de lo que quieres, y la segunda parte viene un comité técnico que te lleva escrito a legalidad ese asunto. Entonces, yo creo que la primera parte va a ser muy fundamental, que se instalen mecanismos que insumen a las personas, porque por más representantes, y acá hay una diferencia con lo que dice Roberto, yo concuerdo que tiene que tener una inserción, una militancia social, es como lo mínimo que uno espera para una carta magna así. Pero puedes tener el dirigente social, por así decirlo, de la CUT, o puedes tener un dirigente social de un movimiento social importante como Ucamau, pero tú sabes que los movimientos sociales en sí también tienen vicios de representatividad de por medio. No necesariamente esa persona por representar el movimiento social representa enteramente el movimiento, y no porque la persona quiera llevarse algo a la casa ni por algo malo, sino porque hay cosas que se pueden escapar. Por eso es importante que los representantes, fuera del método de elección, que va a ser bien complejo, tengan un mandato también por parte de insumo de la ciudadanía, que es ahí donde radica finalmente el poder constituyente. Ahí yo creo que ahí está la madre de las batallas. Démosle la palabra a Felipe Rifo, que ya se unió a la llamada. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido. Hola, bien, buenos días, ¿cómo están? Bien, súper bien. ¿Cómo estuvo el Consejo Municipal? Bien, entretenido. Estuvimos ayudando a las personas del Parque Kramer a que puedan te vimos peleando ahí en un video. Cuéntanos un poco. Bueno, tuvimos algunos impases en ese momento porque lamentablemente que las normativas del Consejo se aplican cuando le conviene a cada uno solamente, y no cuando hay interés de que los concejales puedan expresar su tiempo libre de puntos varios. No me digas que peleaste de nuevo con el alcalde. ¿Cómo? No me digas que peleaste de nuevo con el alcalde. No, yo no pelea solo él. Lo que pasa es que las personas del Parque Kramer llevan ya algunos meses movilizándose y pidiendo audiencia con el alcalde. Y pidiendo que la municipalidad en sí lo escuche, porque la municipalidad tiene harto que decir al respecto del Parque Kramer, ¿ya? Porque fue la administración municipal quien definió que se va a instalar el centro del adulto mayor en ese lugar, ¿ya? Yo creo que nadie está en contra del centro adulto mayor, ¿eh? Yo creo que eso es un tema que hay que dejarlo bien en claro, porque aquí se trata de opacar la movilización de los vecinos diciendo que están en contra del centro terapéutico del adulto mayor. Y eso es falso, ¿ya? Ese centro es un muy buen proyecto. Aquí el colega Matías aportó con su granito de arena, con su voto, para que tenga financiamiento. Y nosotros desde el Consejo Municipal aprobamos para que la licitación se adjudicara, ¿ya? Lo que a mí me molesta, sí, es algo que
que se preguntó en el Consejo, se preguntó si es que efectivamente había participación ciudadana, si es que hubo forma de consulta a los vecinos, y siempre dicen que sí, que sí, que sí, que sí. ¿Tiene un antecedente? No, lo vamos a buscar después, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? Que nuevamente nos damos cuenta que la municipalidad nos engaña, nos miente dentro del Consejo Municipal, porque eso nunca ocurrió, ¿ya? La Valeria Hidalgo, que fue directora de CESPLAN, indicó que en una reunión que el proceso de consulta ciudadana no fue el mejor, no estuvo muy bien realizado. Y reconoció un poco el error y reconoció un poco las faltas que tuvieron en el proceso. Porque después se tira la pelota, que la participación era por parte de la municipalidad y después era por parte de la empresa, ¿ya? Nos mostraron una fotografía donde hicieron puerta a puerta como a 3 casas donde se hizo la participación, pero creo que eso no, claramente es buscar argumentos y buscar excusas de la falta que está cometida. Y los vecinos están pidiendo solamente que se busque un nuevo lugar para construir el centro spa terapéutico. Lo más importante de esto es que, por lo menos dentro del Consejo Municipal, ya está el antecedente del alcalde, porque creo que no había visto el letrero, no había visto la manifestación, como que no había conocido, creo, el problema, pero ahora está en conocimiento. Los colegas concejales también están presentes, los directores de servicios, asesoría jurídica, secretario municipal, así que yo creo que todos están en conocimiento ya, y si no responde es porque claramente no hay interés. O sea, y bueno, hay otras cosas legalmente que hay que seguir trabajando, porque por ejemplo que a este concejal le hayan cortado el micrófono y cortado la cámara, creo que no corresponde, eso es un acto de censura. Yo tengo 5 minutos para poder expresar libremente en mis puntos varios lo que yo encuentre conveniente, y yo quise destinar mi tiempo para los vecinos del Parque Graver, ¿ya? Bueno, hay harto que avanzar, harto que trabajar. Claramente las aguas están colocando un poco más espesas porque, claro, nunca pensaron que yo iba a buscar las firmas para escribir mi candidatura, y eso está pasando ahora. Yo estoy recolectando las firmas con un poco más de complicaciones, claro, porque la cuarentena claramente no me ayudó mucho, pero claramente eso trae consecuencias dentro del municipio, problemas dentro de las gestiones que uno quiere realizar, y bueno, siempre he dicho que el matonaje político y las represalias son brutales dentro del municipio de Valdivia, ¿ya? He recibido mucho apoyo, por lo menos. Nunca pensé que iba a recibir tanto apoyo de los funcionarios municipales, están aburridos, palabras textuales, cito, de las cosas que pasan en el municipio, así que apostando con su voto de confianza en que puedo hacer algo mejor en el municipio de Valdivia. Felipe Rifo, concejal de Valdivia. Te voy a preguntar de inmediato cómo va eso. Solo quería referir una nota que aparece además en la prensa de hoy justo, que es sobre vecinos del Parque Kramer piden cambiar ubicación del centro para adultos mayores. Te voy a preguntar una cuestión específica, Felipe, que tiene que ver con si todo este proceso está en cuestión. O sea, me refiero a cuestionado en el lugar donde tú estás, digamos, en el Consejo Municipal. ¿Esto no amerita hacer una revisión de los procedimientos vía presentación a Contraloría o alguna instancia que permita que se diriman, digamos, los procesos que se llevaron a cabo? Porque si no nos vamos a quedar un poco con la polémica, pero eso puede ser sustancial para el proceso que se está desarrollando en el sector Kramer. Sí, claro. Bueno, es que hay hartas cosas que se pueden hacer, pero si no hay voluntad política, es difícil poder avanzar. El alcalde dijo claramente en el Consejo Municipal que el lugar se va a construir ahí y no va a haber modificaciones y no va a haber nada más, y se construye y se construye y se construye. ¿Qué es lo que piden los vecinos? Que se evalúe opciones de otros lugares. De hecho, están proponiendo alguna idea. Proponiendo ideas que, por ejemplo, sean Rubén Darío con Schneider, ¿sí? En una cancha que está bien dejadita, bien abandonada, Sí. ¿ya? Que se converse nuevamente porque cuando se quiso construir aquí en el regimiento militar, cerca del Parque Kramer, el estadio para Valdivia, claramente hubo oposición de los vecinos, pero si se construye un spa terapéutico, claramente no va a tener la misma recepción. ¿Por qué no conversar con las personas del cantón de reclutamiento que está ahí para poder ver si es que ese terreno todavía está disponible y poder construir ahí? Hay opciones, no sé, yo simplemente me hago la pregunta: ¿se ha hecho alguna consulta con bienes nacionales? ¿Se ha hecho alguna consulta con algún departamento del gobierno el cual pueda colaborar? No se ha hecho ninguna consulta, solamente está la TOSUES y dicen que ya está realizado, está aceptado, está aprobado, pero sí se puede hacer cosas. Pues, o sea, hemos visto que cuando se construyó la sede del Parque Kramer y Los Leones,
hubo una disyuntiva bastante grande porque los vecinos no querían que se construyeran en un lugar y bueno, pasamos mucho tiempo con esta obra en ascuas hasta que se llegó a un consenso y se cambió el lugar. O sea, no digan que ahora no se puede cambiar el lugar de las propuestas públicas, porque eso no es así. Pues, o sea, ya nos damos cuenta que cuando... lo mismo que pasa en el Consejo, muchas veces hay colegas que han llamado a personas dirigentes y los han puesto el micrófono para que puedan expresar ese lugar o decir algo, y cuando lo digo yo, claramente sacan al tiro el reglamento del Consejo y hacen valer, como digamos, el protocolo oficial. ¿Ya? Yo me quedo con eso, yo me quedo con que la municipalidad debería escuchar. Yo creo que como actores políticos y electos por la ciudadanía, tenemos que escuchar a la ciudadanía. O sea, Claro, porque es nuestra principal función, escuchar a los dirigentes, escuchar a los vecinos, y creo que aquí nuevamente la municipalidad está dándole la cara a los vecinos del Parque Kramer. Claro, es que legalmente la municipalidad lo que tiene que hacerse cargo es del cuidado y la conservación de esos lugares, porque son lugares de uso público, son bienes de uso público. Y, Sí, efectivamente. y eso implica no solamente una declaración de buenas intenciones, o sea, de que ojalá se cuide el lugar, ¿no? O sea, es una responsabilidad concreta. Bueno, Si no cumples con aquí esa se acusó a los responsabilidad, puede vecinos que ser... ellos tenían abandonado el lugar. O sea, a mí me pareció último disculpen el chilenismo que ocupar, pero último de patudo decir que los vecinos tenían abandonado el lugar. Porque los vecinos no son los que desarrollan las obras, no es son la los que desarrollan los municipalidad, juegos públicos, no son los que se desarrollan los columpios. Aquí es la municipalidad que desarrolla eso. Así que legalmente. escuché último patudo decir que los vecinos del sector tienen abandonado el lugar, porque eso es netamente una responsabilidad municipal o de otro ente de gobierno, pero no podemos echarle la culpa de la ineficiencia municipal a los vecinos. O sea, realmente cuando lo escuché, me pareció último. También se trató de muy mala forma a los vecinos, tratándolo de vándalos, tratándolo creo que no sé la forma de tratarlo. Cuando los vecinos se quieren manifestar y quieren dar su punto de opinión, creo que lo mínimo que podemos hacer es escucharlo, consensuar, explicar, decir, bueno, tener alguna reunión, poder verlo. Cuando se hizo una reunión en Parque Kramer, la sede de los Leones, hace algún tiempo atrás, quedamos en que íbamos a hacer una participación ciudadana, que íbamos a consultar si efectivamente los vecinos querían que se construyera ahí, y bueno, después la tosudez de un miembro de la municipalidad fue que no se iba a hacer la consulta, se pidió, bueno, ¿qué pasó con esto? Lamentablemente no quedó en nada, la reunión no, de hecho los concejales que estábamos presentes ese día pedimos que se nos informara cuál fue el mecanismo de participación, porque de hecho la colega Agüero siempre dice siempre pregunta, ¿hubo participación? Sí, sí hubo, ok, apruebo con la observación de que si existió la participación, apruebo entonces. Y eso claramente demuestra que las cosas no andan bien, pues, o sea, toda la tonta la loca, todo va rápido, no hay planificación, no hay estrategia, bueno, hay una serie de Bueno, cosas todo ello se puede revisar, digamos. O sea, y ese yo creo que estamos en medio del asunto, todavía va a pasar un poco, todo esto se puede resolver, entre comillas, con un acuerdo de buena fe entre la autoridad, los vecinos, etcétera. Pero bueno, siempre eso claramente, depende esa un es la poco, idea, ¿no? o sea, conversar, o sea, yo creo que cuando hay algún problema hay que conversar, cuando hay más problemas hay que conversar un poco más, y conversar y dialogar porque es la forma de solucionar el problema, pero creo que aquí la municipalidad está acostumbrada a que la embarrada, o que hay algún desorden, o que hay o algún desastre, como para poder tomar en Ajá. consideración. ¿Cuántas firmas llevamos, Felipe Rifo? Desconozco, comencé el viernes a mediodía, no sé, con el viernes era una locura el centro, no sé cuántas firmas llevaremos, pero claramente se me complica el escenario con la cuarentena, esa es cosa de ver por lo menos hay un salvoconducto, va a haber que ver de una forma bien diferente. Bueno, Por eso yo, Felipe, no. Roberto nunca pensé te quiere ofrecer la firma. Sí, no, que lo que quiero decir es que Felipe ha estado en permanente campaña, ¿no? Entonces yo creo que ahora le toca el tiempo de cosechar, porque desde que yo estoy en el programa manifiesta, digamos, explícitamente su postura. Y entonces hay que también entender, digamos, que está en campaña, ¿no? Y ahora la campaña se traduce en algo formal. Ahora, interesante lo que se plantea respecto de los conflictos, que es una estrategia de sectores entre los cuales Felipe representa también la derecha, que digamos a veces cuando quieren conseguir objetivos, levantan, digamos, hacen evidentes los conflictos de convivencia entre la propia gente, ¿no? Y hacen, en el fondo, como bien lo indicaba Bárbara, pelear, digamos, a la propia gente para después sacar sus ganancias en términos de conseguir sus objetivos. Porque detrás de esto hay un actor, y en estos momentos
además de hacer pelea a la ciudadanía, hay una pelea entre sectores, ¿cierto? Vamos a decir, en la derecha que está presente en el municipio, ¿no? Representada por el alcalde y en este caso por Felipe. Pero a su vez, detrás de eso, están las inmobiliarias, están quienes tienen intereses de inversión en eso, ¿no? Que en definitiva acaban influyendo de tal manera, mucho más, evidentemente, que una ciudadanía organizada y distintos sectores. Incluso aquí no pueden no haber cuestiones ideológicas, pues hay un interés, digamos, de rentabilidad, de inversión, mucho más fuerte, ¿no? Y que eso se ha venido viviendo en el país todo el tiempo, en las ciudades, particularmente en las ciudades. Entonces yo creo que no hay que olvidar, además de todo lo que ha indicado Felipe y de lo que han señalado ustedes con lo que sucede allí, no hay que olvidar, ¿cierto?, los intereses que tienen estas empresas que terminan dirigiendo al final un municipio. Y yo creo que el municipio, estoy plenamente de acuerdo, debe dejar de ser una cuestión administrativa, de consejero, debe ser un gobierno, efectivamente, un gobierno local de en donde no, espero, y ahí tengo también mi esperanza en la nueva constitución, modificar, digamos, el sentido que tiene y el tipo de autoridad tan centralizada en el alcalde, que para algunos casos, ¿cierto?, se puede sacar beneficios comunes, pero no ha sido la mayoría. Podemos nombrar 5 o 6 alcaldes en el país que realmente consiguen hacer un proyecto de beneficio tratando que beneficie el conjunto de la gente de la comuna. Pero en general, tal cual como están las cosas en las alcaldías, el único que gobierna es la alcaldesa o el alcalde, y el resto tiene que estar peleándola y desgastando toda su energía en función La de eso. Asociación Chilena hizo la propuesta, La Asociación Chilena de Municipalidades hizo la propuesta para la nueva constitución. De hecho, el presidente de la AMUCH hizo un documento con los requerimientos que, de hecho, se llama el documento Un nuevo municipio para Chile. Hay que buscarlo y leerlo un poquito porque está bastante interesante. Pero, Roberto, yo te quiero contar algo igual. El Parque Kramer 2, como llaman los vecinos del lugar, ahí tiene una parte que es privada, ¿ya? Que es la que está colindante a la calle, no recuerdo el nombre. ¿San Luis puede ser? No. Bueno, al final del Parque Kramer, esa parte es privada. Y hay un proyecto de construcción de edificios. O sea, ellos tienen claro de que el parque ya va a ser intervenido y lo único que quieren es que no se intervenga un 100%, porque si construyen el centro del spa terapéutico, los edificios y muchas cosas más, claramente no va a querer arribarse. Así que eso es. Bueno, con respecto a lo que decía, que está en campaña, sí, bueno, efectivamente, yo desde el día 1 he tratado de hacer las cosas como corresponden. O sea, y las intenciones de ser candidato a alcalde, yo nunca las he escondido, ¿ya? Cuando yo tomé la decisión, renuncié a mi partido, el cual claramente tenía una posición que no es democrática, que no la comparto, porque creo que decir que el que tiene mantiene, que no, que Santiago, que no van a dejar hacer primarias, una serie de cosas que claramente no son democráticas, claramente que a mí no me empatizan. Y yo tomé la decisión de ser candidato porque tengo ganas de ser alcalde, quiero ser alcalde, y nunca pensaron, yo creo, porque he recibido algunas críticas dentro del sector, de que cómo voy a juntar firmas, voy a ser independiente. O sea, bueno, yo di la opción. De hecho, para que ustedes sepan, yo cuando fue el momento de primarias, fui un candidato dentro del CERVAL, para primaria. Yo no tengo miedo de competir. Si el alcalde Sabat tuviera un liderazgo efectivo, yo creo que no habría tenido miedo de competir en una primaria. Pero yo estuve inscrito en el CERVEL, en la primaria de Chile Vamos, para poder competir, y eso lamentablemente no se inscribió ningún candidato más. El alcalde no se quiso inscribir, así que bueno, ahora asumamos las consecuencias y vamos toda la papeleta, ¿no? Pues, y como dice un amigo, que quede la tole nomás y que salga el mejor nomás. Oye, el sábado hubo una asamblea, 2 asambleas, una en la mañana y una en la tarde. Y en ambas se discutió la cuestión de los constituyentes independientes en la región. Los acuerdos fueron disímiles, pero en principio hubo una discusión en función de tratar de ver qué hacer al respecto. Por lo menos en la que me contaban de la mañana, en que estuvo Unidad Social, entiendo que muchas otras organizaciones, varios cabildos, incluso se acordó sentarse a conversar con los partidos políticos para formar una lista.
Yo sé que todo Claro, esto hay un punto, sí, Víctor. tiene que ver con interpretaciones, pero seguramente va a haber algo de eso también en las próximas semanas en el ámbito de los constituyentes. ¿Mm? Sí, hay un punto importante ahí, Víctor, que corresponde en que uno para ser candidato independiente tiene que reunir firmas. Una persona para ser candidato independiente, por ejemplo, para el caso de ser miembro de la Asamblea Constituyente, tiene que juntar casi 1.000 firmas, Son ¿ya? Y 1.000 firmas en la 641. región. Es un número demasiado grande para ir a notaría, esperar Sí. mucho tiempo. Por lo menos aquí en Valdivia hay algunas notarías que, por lo menos a mí en 3 notarías me dieron la persona exclusiva para las firmas, pero en una no. Oye, en el caso de Ya. los alcaldes, de los candidatos a alcalde, ¿cuántas son? Son como 500 firmas, creo. Ya. ¿Ya? Lo que pasa es que está establecido, entiendo, Matías, no sé si tú ibas a indicar algo, hay pero un entiendo establecido. yo. De hecho, está publicado en Diario porcentaje. Oficial ya. Es un Son Claro, porcentaje sí, los 60% regional porcentajes que no, se bajó no es una cantidad de firmas definida, entiendo, y además es distinto para candidato a ¿Pero se bajó alcalde, ya para o no? diputado. y no, Porque se y no estaba necesita discutiendo. notaría, Felipe. Eso quedó establecido en el último artículo de ley que se votó, que fue bien complejo y en el cual, de hecho, la oposición fue la que empujó por esa posición de rebajar la cantidad y quedó en 0,25% del padrón, que eso quedó como en 1.000. Si no me equivoco, esa es la cifra y no es notaría, no tiene que ser notaría. Pero eso es Bueno, para yo el miércoles en candidatos a Cervel, cuando fui el constituyente. miércoles a Cervel, hasta ese día, aún incluso todavía no se podía reunir firmas. Cervel no sabía cómo iba a inscribir las candidaturas, O sea, no no tenía la hay. información, no estaba en las planillas, hasta el Lo que, miércoles por lo menos. yo no Si sé si del vieron. miércoles, jueves, viernes pasó algo, claramente desconozco, no estuve atento. De hecho, Una hay pregunta. hay un video que circula donde va una candidata independiente en Santiago al CERVEL a inscribirse como independiente. Y le dicen que no puede inscribirse. Pues le dice, pero ¿cómo si yo quiero inscribirme, quiero iniciar mi proceso de... Dicen, no, lo que pasa es que no tenemos dónde. ¿Cómo dónde? No es que no está hecho el formulario. ¿Pero por qué no está hecho el formulario? Bueno, porque no se ha aprobado la ley. Entonces, o sea, así somos, digamos, ¿no? ¿No? Lugares que hablan, digamos, el CERVEL. Debería tener clave única, puede inscribir con clave única, igual las Sí. personas. O sea, Una pregunta de mi falta de actualización, digamos. Parece que quienes están más actualizados. ¿Son los mismos requisitos, las mismas condiciones para quien se inscribe para lo que es constituyente? ¿Es los mismos requisitos para quien se va a inscribir para alcalde o para diputado? No, Son no leyes son los mismos. distintas. Entonces no mezclemos, Son leyes Feijón distintas. con Ajois, ¿no? Sino va a ser esto una bagunza. Ya. Bárbara ¿Alguien puede Clet, explicar eso, por favor? Bárbara Clet lo va a explicar todo. No, yo no explico nada. Lo único que sé, esto lo maneja Matías, pero yo lo único que sé es que el sistema de elección es parecido a al tema de los diputados, ¿no es cierto? Que son 5 en la región y el formato de elección es parecido a este recuento que no me acuerdo ahora el nombre, ¿no es cierto? En que de alguna manera no necesariamente facilita la participación de los independientes. En el recuento de votos me refiero, pero las condiciones para que se están dando ahora y que se están conversando no las conozco. No sé si, Matías, tú nos podés contar ahí algo, ¿estáis más al día que nosotros con Roberto? Sí, no, es que lo que pasa es que efectivamente el ejemplo que menciona Víctor es parte del problema que tenemos hoy. Hay elementos que tienen que estar decretados por ley y una vez que salgan de esa discusión del Parlamento va a estar clara la regla del juego. Hasta el día de hoy, de hecho, si ustedes ven los debates entre los presidentes de partido del fin de semana, no hay consenso. No hay consenso de cómo va a ser el proceso sobre, por ejemplo, los escaños reservados. Si va a haber un padrón único o va a ser integrado, como un padrón nacional, perdón, o uno integrado. Entonces, esos elementos tienen que zanjarse de aquí a fin de mes vía materia de ley. Una vez eso zanjado ya tenemos claro. Lo que sí tenemos claro es que el sistema va a ser proporcional y que los requisitos para la inscripción de independientes fueron rebajados. Quizás no han sido decretados por ley y obviamente eso todavía CERVEL no genera el reglamento, porque una vez que se decreta la ley tiene que hacer el reglamento y el reglamento es el que te permite poder incorporarlo a las instituciones.
Entonces, el sistema va a ser proporcional, de Hunt, como le llaman, que es el que ocupan concejales, cores, diputados, todo. Que en el fondo una lista tiene que cumplir un número determinado y esa puede integrar a alguien al puesto que se estima. Súper en simple, en realidad es un promedio, por así decirlo. Tiene unas diferencias, pero es un promedio de todos los votos y ese número en el fondo te dice cuántos puede meter cada lista. Por eso se habla de como arrastre, entre comillas, que no es el mismo arrastre que tenía el binominal, que si tú doblabas podías meter a otro inmediatamente. Esto tiene que ver con la cifra repartidora, que es menos duro que el binominal, pero en el fondo es un sistema representativo. Yo creo que igual hay que tener cuidado con, o sea, no hay que tener cuidado. Es bueno cuestionar el sistema de elección, pero tenemos también que proponer un nuevo sistema de elección. Elección directa, ¿qué tipo de democracia queremos finalmente para este tipo de cosas? ¿Cachai? Porque yo entiendo la desazón, por ejemplo, de que el mundo, no sé, sobre todo de las personas del mundo como independiente, digan como, oye, pero esta cuestión está manejada el partido. Ya, pero entonces, ¿cómo? Como que Chile no se ha cuestionado su forma de democracia. Y de hecho, cambiamos de binominal a de Hunt para diputados y se vuelve a cuestionar. La derecha cuestiona esto de la bancada del 1%, desconociendo que el sistema de elección independiente que entre con un 1% representa una lista y la lista representa intereses partidarios o representa un proyecto. Por ende, da lo mismo si es con un 1 o con un 1000%. Lo que importa finalmente es el proyecto que se te instala. Y acá en los constituyentes eso hace más sentido. Ahora, efectivamente tenemos como otro escenario, que es el del movimiento social, de cómo incorpora precisamente el movimiento social que genera finalmente esta elección, cómo se incorpora un sistema eleccionario. Y ahí vamos a tener las complejidades importantes. Las facilidades van a estar en cuanto al método de inscripción, no van a ser menos rigurosas, no menos rigurosas, con menos altos puntos como lo es los partidos. O sea, es 0,25 si no me equivoco, y eso ya da un número bajo. O sea, para escribirte regionalmente con 1000 firmas sin necesidad de notariarla, es un número por lo menos importante. El drama está en algo que menciona Felipe. Por ejemplo, hoy día en pandemia, cómo consigues las firmas, cómo te conectas con esa persona, no puedes moverte libremente. O sea, como esas cosas son las que no te permiten poder generar la lista, y yo creo que no sé si el Congreso logre eventualmente soslayar ese asunto. Probablemente el CERVEL va a buscar la forma de entregar el reglamento. Y la elección como tal, las listas van a tener uno más que la cantidad de constituyentes que se eligen, que en el caso de la región de los ríos son 5, por lo tanto, la cantidad de personas que pueden ir en esa lista son 6. Por eso yo anticipaba en otra discusión previa que, ojo, sí, podemos tener la mejor de las intenciones de llevar una lista única desde la centroizquierda, pero eso significa, por ejemplo, que si tienes 7, 8 partidos, más los movimientos sociales, más, ¿cómo zanjas eventualmente quiénes van adentro y quiénes quedan fuera? Porque tampoco se alcanzan a hacer primarias. Tú para poder hacer unas primarias, y aunque pudiésemos hacer las primarias, ¿cómo generas el nivel de compensación territorial, por ejemplo, de candidatos que vienen de Valdivia versus candidatos que vienen de Los Lagos, o de Futrono versus La Unión? Y eso es una complejidad que se da en el corto tiempo, que no se pudo avisorar y que tampoco permitía cambiar el sistema eleccionario como para poder generarlo. Entonces va a ser una discusión muy dura, van a haber acusaciones muy graves de por medio. Yo estoy seguro que van a haber acusaciones, no, que acá los de Valdivia son todos candidatos constituyentes al día. Probablemente sea así. Porque también hay que entender que de por más buen constituyente que tú tengas en la idea, también hay un factor electoral. O sea, la lista tiene que Al ir a final es ganar una elección, para poder claro, instalar a uno. claro. Al Porque por final sistema es así. eleccionario tú puedes tener mucha gente, pero lo importante es meter a ese constituyente que en cierta forma responda a este mandato general, que es lo que habíamos hablado previamente con los mecanismos que se pueden ir mejorando. Oye, Lo único Claudia malo, como Angulo comenta dice Matías, que de este panel podrían salir grandes constituyentes. Buena idea, pero solo si vamos en lista, digamos, ¿no? Pues somos, a ver, Cri, somos cri. 5, agreguemos a Miguel ahí 6. Tenemos una lista, Tenemos pero lista, dices tú. claro, el problema Oye, es que hay un militante aquí. No, hay más de un La militante, en lista, realidad. la lista de República de los Ríos, dices tú. Claro, el problema es que aquí romperíamos la lógica de los partidos, pues, Claro. y de los pactos. Armamos una lista aparte y se acabó la cuestión. Y listo. ¿Sabes que yo justamente quería Además tomar que lo último que la dijo- mujer va primero, Bárbara, en la lista. sí, ya, bueno. Eso dicen. Lo que decía Matías, yo creo que
este panorama que nos acaba de explicar Matías, que es como un balde de agua fría para muchos y muchas que de alguna manera tienen la esperanza, e incluso para mi gusto, la inocencia de pensar que el espacio constituyente va a ser ciudadano como al 100%, entendiendo para muchos que el que esté constituido por políticos a lo mejor es replicar más de lo mismo, lo cual yo no estoy 100% de acuerdo a ello, pero sí lo leo y lo escucho, ¿no es cierto?, que se replica mucho. Y yo creo que aquí lo que está pasando, como pasa en todo en realidad, pero yo creo que va a ser una presión muy grande para los partidos políticos de que apoyen las candidaturas de personas que de verdad sean representativas en función del desafío que implica la creación de una nueva, la conformación, la creación de una nueva constitución. Yo creo que, si bien es cierto, siempre he pensado que es el mayor rol que tiene un partido desde el punto de vista como la administración, ¿no es cierto?, de ese espacio, el colocar al servicio, ¿no es cierto?, de los proyectos y del desafío que se esté brindando como país o como ciudad o como comuna a las personas que estén más preparadas y que puedan de verdad cumplir un rol desde la sensibilidad, ¿no es cierto?, desde sus áreas de gestión, de su rol representativo social que tienen, en las redes que poseen, y ponerlo al servicio de esa elección. Eso es, para mi gusto, desde el ámbito de la dirección de un partido, así lo entendí yo también, es básicamente una de tus grandes responsabilidades, ¿no? Y yo creo que aquí de nuevo estamos apelando a eso que es tan, para mi gusto, básico y obvio, pero yo creo que aquí va a ser una presión muy grande socialmente, ¿no? Porque hasta antes de este momento, como que la ciudadanía fue conectándose con la apatía, dado que sentía que no tenía ningún rol, ¿no es cierto?, en ese proceso interno de los partidos, y que finalmente tenían que votar por quienes los partidos decidían, ¿no? Y eso hizo que las abstenciones, ¿no es cierto?, comenzara a ser hoy día un tema en nuestro país desde que el voto fue voluntario. Pero ahora es distinto, porque hay una concepción clara de que este momento que estamos viviendo es un momento de la ciudadanía y no de los partidos políticos. Y perdonen quienes están hoy día en partidos políticos, no desde el partido político, desde su esencia, ¿no? O sea, de hecho, el mayor castigo que tuvo ese ejercicio republicano, ¿no es cierto?, de juntarse a buscar la salida a la organización social, a la expresión social, porque no me gusta hablar de estallido, eso tiene una connotación también, no es menor. La molestia fue justamente por eso, porque de alguna manera se sintió, y lo conversamos en esa oportunidad, que se estaba capitalizando desde el mundo político, pero también lo conversamos de que era una manera de canalizar, ¿no es cierto?, una situación que tenía que tener, y la idea que tuviese que tener, ¿no es cierto?, un resultado en algunas de sus áreas, ¿no? Y básicamente de lo que se hizo cargo este plebiscito por la Constitución fue justamente de una mayor, o sea, primero de cambiar esta Carta Magna que nos tenía todos atorados, porque tenía una representación también dolorosa para todos nosotros, pero que también, además de eso, del dolor de cuando fue creada, también limitaba la participación y limita hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, muchos de los aspectos fundamentales que entendemos para calidad de vida de todos nosotros, una constitución más igualitaria, ¿no es cierto?, más que permita solucionar problemas tan profundos como temas de la educación, temas qué sé yo, legales propiamente tal, miles en realidad, porque no vamos a hablar ahora de los temas de los cuales se hace cargo la Constitución. Entonces, siento que desde ahí, desde sentirse el ciudadano y la ciudadana como con la autoría, ¿no?, de ese espacio que se construyó político, va a haber mucho más presión para que los partidos hagan su pega, en definitiva, ¿no? ¿Y eso qué significa? Para mi gusto, es que los partidos comiencen a mirar también a los independientes, que son afines, ¿no?, y que de alguna manera se construye en conjunto un proyecto que logren representar luego cuando comiencen a trabajar el tema constitucional. Entonces, yo siento que se vuelve a reeditar algo que para mí es fundamental en la política, que es el rol de los partidos políticos de colocar al servicio de los proyectos
sus mejores cartas, entendiendo ellas no solo quiénes son los cercanos al poder, los cercanos al parlamentarismo que se esté produciendo en ese partido, sino que porque tiene efectivamente una representación social, porque tiene una inquietud política, porque es representativo de sus propios principios, ¿no es cierto? Porque ha trabajado cercano a las personas, con trabajo de base, con trabajo territorial, con trabajo social, que lo va a hacer merecedor, ¿no es cierto?, de la confianza de quienes van a elegir después, quienes son finalmente los constituyentes, los y las. Eso. Bárbara Clet está con nosotros, nos Sí. quedan poquitos minutos, alcanzamos a hacer una ronda final para hacer una vuelta sobre los temas, pero también alguna invitación. Felipe. Se me apagó el computador, se me desconectó la carga. Justo quería decir solamente que, de acuerdo a lo que conversaba Matías, que la fórmula de Hunt, que es el método de escoger a las personas por medio de listas representativas, juega en contra con los independientes, porque ¿cómo se va a hacer que la lista de independientes tenga también el cálculo matemático para entrar a y no quede fuera de la lista de Hunt? Va a haber una lista, ¿y qué pasa si las cantidades de independientes son más que la de la lista parlamentaria, que siempre son 2 por partido? La lista independiente, si tiene muchos candidatos, podría incluso doblar a una lista común y corriente. Ahí se empieza una complicación bastante grande, porque la fórmula de Hunt saca la suma de la lista y saca, de acuerdo a esa suma de lista, la cantidad de escaños por lista. ¿Ya? Está súper complicado el escenario y no encuentro los independientes. Pero entiendo que tiene el máximo de 6 candidatos igual. Si es una lista, ¿no? Sí, pero los independientes... El cálculo en simple, el cálculo en simple, si se repiten más o menos las votaciones parlamentarias, debería ser que la lista, para poder integrar uno, necesita alrededor de 18.000 votos, la lista, acá en la región, 18.000, 19.000 votos. Con eso puede ingresar un constituyente. Ese es como menos el cálculo que por lo menos había para las parlamentarias pasadas. Por eso es una conversación que va a ser compleja incluso para el mundo independiente que se agrupe en una lista. Va a ser compleja dentro de los partidos y para el mundo independiente. Porque, ¿qué es lo que va a tener que estar sobre la mesa? ¿Cuántos votos podemos llegar a tener? Lamentablemente ese cálculo fuera de las ideas que tienen que estar y que tienen que ser un mandato general y que te va a ayudar precisamente a uno. Por ejemplo, nosotros como partido tenemos ciertos requerimientos mínimos para poder recién postularte, que pases por el visto bueno del Frente de Género y Diversidades, que no tengas acusaciones de violación, denuncia, perdón, por violación o violencia intrafamiliar, y así una serie de elementos, ¿ya? Y después de eso tienes que ver el potencial electoral. Hay otros partidos que les puede dar lo mismo y le interesa directamente lo electoral. Hay independientes que probablemente quieran ir directamente al cálculo electoral y se promuevan así. Recordar que hay harto mundo independentista acá en la región que anda claro, con su pulula entre partidos y anda con su pool de votos que dice: yo te tengo 3.000 o 4.000 votos acá. ¿Cachai? Como que eso existe. El tema es cómo se va a confeccionar para esta elección que es tan importante que uno esperaría. Yo creo que ahí se mezclan muchas cosas, como que hay un sentimiento de hoy tienen que estar los mejores, y como que cuáles son los mejores, los abogados. Y yo creo que no tienen que estar los abogados. Yo creo que puede estar perfectamente la persona que hace el aseo en el CEFAM, desde el gallo que ocupa, por ejemplo, puestos de poder en la universidad. Tiene que ser en el fondo un sentido común el que esté no quiero llevarlo a sentido común porque la derecha está ocupando harto esa palabra últimamente, así que tiene que ir por un proyecto político de cómo piensa finalmente el país en varios años. Pero está complejo. Yo creo que es bueno evidenciar esos elementos que están sobre la mesa, que muchas veces se obvian en la discusión, pero que sin duda van a ser el determinante de los partidos al poder cerrar. Solamente quiero quedar con un datito, o sea, como alguna vez, y creo que lo mencioné en otro partido, nosotros tuvimos una conversación informal con un dirigente del Partido Socialista acá en la plaza, me acuerdo, nos pillamos. Y hablamos decía, no, tenemos que ir todos en una sola lista. Y dije, ya, pues perfecto, vamos todos en una lista. ¿Y ustedes van a meter gente del mundo social? Sí, no, y queremos. ¿Cómo determinamos cuántos mete cada uno de la lista? No, pero es que nosotros tenemos diputados acá, pues, y senador. Entonces nosotros deberíamos tener una preferencia, por lo menos, en la cantidad de cuestiones. Entonces, esa visión pequeña, mezquina, te imposibilita
de entrada poder tener una sola lista, porque en el fondo tiene que ser un movimiento muy, la palabra es muy amable o muy empático con, y también perder el ego de partido, lo cual es difícil, para poder entregar esos cupos finalmente a la gente que uno sabe o piensa que podría estar. Y lo otro es que el independiente que vaya por esa lista tenga también el apoyo del partido para tener un equipo de campaña. Hay muchos independientes que creen que solamente con su mera presencia pueden hacer equipos, y van a necesitar equipos. Y Yo creo recursos. que eso va a ser súper relevante, y los partidos no pueden ser solamente como te abrimos a ti para que saques un pool de votos, pero en realidad nuestro candidato es otro. Y eso podría suceder. Sí, es verdad. Roberto Morales. Sí, estaba pensando que en verdad ahora estamos viendo en concreto lo que significó que con la rebelión de octubre finalmente fue puesta en un traje a fuerza, digamos, que es como, no sé, un traje de buzo o una armadura, ¿no? de hierro, porque al final en realidad es muy frustrante, pero el sistema político es así, por algo se quiere cambiar. Entonces, lo que se quiere cambiar, para cambiarlo se está usando los mismos métodos que se quieren cambiar. Entonces, en realidad, aquí hay un problema complejo y que yo creo que está bien. O sea, hoy día he encontrado que todo está bien, digamos, hasta lo que está mal. ¿Por qué? Porque al final hace que la ciudadanía o la gente, digamos, que quiere modificar de verdad las cosas, va a sentir la fuerza que tiene el conservadurismo, ¿no? La mantención del sistema. Y contra esa fuerza es la que hay que pelear, digamos. Entonces, aquí los conservadores de todos los signos van a estar tratando y deben estar como, digamos, diciendo, ve, no querían meterse en el sistema y en realidad lo querían cambiar, no es llegar y cambiarlo. El sistema tiene sus mecanismos, porque el sistema no es una entidad al margen de las personas, ¿no? Y de los grupos que toman decisiones. A veces uno para hablar habla de sistema y eso, pero en realidad son grupos de personas que tienen una idea y una práctica y tienen suficiente poder real en la realidad social, económica y política para impedir los cambios. Y yo creo que todas estas dificultades dificultan, o sea, justamente tienen como, todas estas dificultades lo que hacen es disminuir, bajar las posibilidades de los reales cambios que necesitamos. Pero yo lo que quiero plantear es que superemos esas cosas. Vamos, digamos, si la política significa confrontación, debate, pugna, pero también significa acuerdo. Entonces, me parece un buen indicador porque ¿cuál sería la pretensión? ¿No? Estoy de acuerdo con Bárbara que hay momentos, y particularmente este es un momento de la ciudadanía organizada, independiente, si está o no en partido. No es el momento de los acuerdos entre las organizaciones establecidas, pero tampoco se pueden negar, ¿entiendes? No por un tema, digamos, que no sean criticables, pero son parte de la realidad, ¿no? Cuando tengamos una realidad sin partido, si es que eso se da en una sociedad, bueno, ahí que sea así, pero hoy día la realidad política la constituyen entre otros elementos, los partidos políticos, las organizaciones sociales, el empresariado, el gobierno, o sea, somos actores. Queremos ser actores de este momento. Entonces, seámoslo, pero encontremos los denominadores comunes. Ahora, si va a venir gente como la que dice Matías, que dice, oye, no, para una nueva constitución aquí los que tienen diputados y senadores son los que tienen primera prioridad, le están dando la espalda a un sector importante de la ciudadanía, que no se ve representado en eso, que justamente está criticando eso. Ahora, si quieren insistir en eso, bueno, eso va a tener consecuencias, y van a haber muchas listas, ¿ya? ¿Y eso a quién va a beneficiar al final? Piensen ustedes en eso, pensemos en eso. No les hablo a ustedes, mis compañeros y compañeras panelistas, sino les hablo a la gente que nos está escuchando. ¿A quién beneficia la dispersión, la desagregación, la falta de unidad? Bueno, véanlo, ¿a quién va a terminar beneficiando? A los más conservadores de los conservadores, a los que quieren que esto se modifique lo menos posible, porque ya se va a modificar algo, ¿no? Pero quieren disminuir el grado de modificación de justamente qué es lo que los mantiene en sus privilegios. Así que yo creo que es un momento de ser generosos, cuidadosos, pero tampoco perder, digamos, los legítimos derechos que las distintas formas de expresión ciudadana tienen, ¿no? Eso.
Bárbara Así que Clet, bienvenidos los acuerdos, los denominadores comunes. Bárbara Clet, nos queda 0 minutos. Nada, solo sumarme a lo que dice Roberto, nomás pues hizo un muy buen resumen de lo que ya estábamos conversando con respecto al rol de los partidos políticos y a los constituyentes y las constituyentes. Yo solo quiero cerrar con un tema que finalmente Felipe no abordamos, que tenía que ver con los escaños y los cupos, no alcanzamos, pero es un tema que es muy interesante porque con lo que pasó también en Estados Unidos, como lo dije al inicio, no me gustaría que quede la sensación de lo que manifestó Harris no me acuerdo, Harris el apellido, sí, Kamala en el discurso Harris. de que iba a ser, ella es le demuestra a la mujer negra que se puede, porque es un discurso súper liberal, porque no se trata de eso, no se trata de que vamos que se puede y hagámoslo con fuerza, se trata de que tienen que ocurrir cosas propias de una organización de país, ¿no es cierto?, para que pueda llegar la mujer ahí. No tiene que solo ella rajar vestiduras, es una sociedad completa la que tiene que cambiar, tiene que modificar su forma de percibir quienes están en esos roles. No es solo la capacidad, ¿no es cierto?, y liderazgo de la mujer y todos esos conceptos. Es una sociedad entera que reconoce la necesidad que esté una mujer ahí en la toma de decisión en todos los espacios, para aportar desde el ser que es, ¿no? Entonces, a mí me pareció súper bonito lo que dijo, me emocionó que un país como Estados Unidos, donde hay un sesgo de género súper grande en los espacios máximos de toma de decisión, pero eso, creo que no nos podemos quedar con que vamos que se puede, ¿no? Sino que tienen que pasar cosas para que eso ocurra, y esas cosas tienen que ver con un cambio de percepción de la sociedad entera. Por eso los escaños reservados, querido Felipe. Bien, Eso nomás. Nos faltó el debate, Muchas le den gracias. cuotas por sus escaños reservados. Después vamos a Palabra hablar de semana, palabra semana. Queda pendiente. Queda pendiente. Como No va el hemos- Congreso, en todo caso, tenemos tiempo. De hecho, fíjense, además que ni siquiera mencionamos la elección de gobernadores y gobernadoras, lo cual demuestra lo peor de la política Oye, de este yo- país, o sea, de cómo Yo- destruimos Es lo verdad. que decimos que es tan relevante, importante y todo, lo invisibilizamos, lo ninguneamos, Sí. no existe. Bueno, Yo solamente quería despedirme porque tengo que partir a la reunión. Nosotros estamos ya sesionando con la Comisión de Mujer y Equidad de Género a propósito de lo que decía Bárbara, que también va a tener un rol fundamental en la decisión del presupuesto 2021. Va a tener que tener perspectiva de mujer y equidad de género. Yo soy parte de la comisión porque son 4, pero porque solamente hay 2 mujeres dentro del core. Para que se sepa, no es porque esté tratando de ocupar esos espacios, estamos esperando que más mujeres puedan entrar al core. Y con dos avisos que he comprometido así a dar. El primero es que hoy día a la tarde se transmite de nuevo el programa de Acobal en Los Ríos en la radio, día lunes, donde hablamos de educación financiera y la falta de programas de educación financiera acá en la región, y lo importante que sería en momentos como estos que la gente tuviera educación financiera desde el amplio espectro que esto significa, desde la deuda hasta la política pública. Y lo segundo es que salió, sobre lo que mencionaba Víctor, salió un reportaje de Capsular, medio independiente, en el cual habla de los programas a gobernador regional y habla cuáles fueron, a propósito de lo que pasó con Ezequiel Silva, que tenía región XXX en el fondo, porque era un copiar y pegar a última hora para poder instalar un candidato, de cuáles tienen copia, cuáles cumplieron a medias y cuáles cumplieron. Así que para que se metan ahí a Capsular a revisar, lo que está bien interesante el reportaje, y para relevar precisamente los medios independientes que nunca saben a quién le van a pegar, porque en el fondo los Muy medios buena independientes te pueden pegar a ti perfectamente si la estáis haciendo mal. Eso, estimados y estimadas, yo me tengo que retirar. Un abrazo grande a cada uno de ustedes. Nos vemos el otro lunes y comprometo eventualmente, si es que el otro tema hablamos de escaños reservados versus ley de cuotas, va a estar interesante. Ahí hay una postura desde Bópoli que viene creciendo fuerte, que sería bueno debatir la próxima semana y que está interesante. ya pues, nos despedimos. Muchas gracias por Bien. estar con nosotros. Chao, nos Un vemos, gusto. un abrazo. Chao, chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República
de los Ríos. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile nace desde las comunidades del sur para el mundo. Cuenta con más de 300 convenios con instituciones de 40 países, promoviendo la movilidad estudiantil y la colaboración académica. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público.